mediados de los años 1900, Estados Unidos en general y la Marina de los Estados Unidos en particular enfrentaban un pequeño problema. Durante gran parte de su historia, el Congreso financió insuficientemente a la Marina de los Estados Unidos y algunos primeros presidentes incluso se oponían a su existencia. Aunque los almirantes nunca pidieron limosna en las calles, cuando las donaciones de ciudadanos mayores ricos o un hallazgo entre los cojines del sofá significaban un buen día para el presupuesto, era claro que había problemas. La Marina había recibido de repente un financiamiento colosal durante la Guerra Civil estadounidense, pero el Congreso parecía decidido a compensar eso. En las décadas siguientes, al irse la mayor parte de la Marina de Estados Unidos tan rápido como llegó, el presupuesto cayó en picada. Se necesitaría la amenaza de que la Marina brasileña se convirtiera en la más poderosa de cualquiera de los continentes americanos para convencer al Congreso de liberar fondos para algunos barcos nuevos. Aún así, la cantidad otorgada fue mucho menor de lo que la Marina de Estados Unidos deseaba. Fue suficiente para que, en la guerra hispano-estadounidense, la Marina de Estados Unidos tuviera barcos para derrotar decisivamente a la Marina española en Cuba, Filipinas y otros lugares. Estos logros, junto con la adquisición de nuevos territorios, especialmente Filipinas, significaron que la Marina de los Estados Unidos continuaría recibiendo suficiente financiamiento para construir una serie de nuevos acorazados. Algunos cruceros y, aunque no lo creas, unos pocos destructores. Además, con la política de hablar suavemente y llevar un gran garrote de Theodore Roosevelt, Estados Unidos comenzaba a ser un poco más firme respecto a su lugar en el mundo. El problema era que, aunque Estados Unidos se veía como una gran potencia con derecho a un asiento, la mayoría de las demás no estaban muy impresionadas. En lo que a ellos respecta, Estados Unidos había sido casi completamente aislacionista. La Marina de los Estados Unidos era principalmente una fuerza de defensa costera, y su victoria sobre una marina europea con un solo acorazado que ni participó en la guerra no resultó especialmente notable para potencias que tenían acorazados olvidados en almacenes y puertos de sus dominios. Por lo tanto, para anunciar adecuadamente su llegada al escenario mundial, Roosevelt pensó que lo mejor sería hacer una demostración amistosa de fuerza. Esto serviría para varios propósitos. Demostraría que la Marina de los Estados Unidos era una fuerza poderosa con modernos buques de guerra y debía tomarse en serio. En segundo lugar, serviría para recordarle a Japón que no eran la única potencia en ascenso en el Pacífico. En tercer lugar, recordaría a los países europeos que intervenir en América ya no sería tan sencillo como antes. En cuarto lugar, la Marina de los Estados Unidos obtendría experiencia práctica para respaldar lo anterior, al obligarlos a realizar el esfuerzo logístico de apoyar un viaje de una flota que abarca todo el mundo. En quinto lugar, daría buenas lecciones sobre diseño y manejo de barcos en mar abierto para una flota. Eso realmente solo se estaba considerando a esta escala ahora en la era del vapor y el acero. Sexto, la pintura de la Marina de Estados Unidos en paz lucía excelente y debía ser apreciada de cerca por todos. Tal movimiento no carecía de precedentes internos o externos. El Escuadrón de Evolución, o Escuadrón Blanco, visitó varios puertos extranjeros en las décadas de 1890 y 1900. La Marina de Estados Unidos empezó a participar en disputas y negociaciones internacionales para defender los intereses del país. A inicios del siglo XX, la visita de barcos, escuadrones o flotas navales fuera de Estados Unidos era clave para la diplomacia y la postura internacional. Un solo barco o pequeño escuadrón recordaba sutilmente el poder preexistente. Una flota o un escuadrón mayor era una forma menos sutil de hacerlo, un punto relativamente directo que usualmente se traducía como «ni lo pienses». Pero por otro lado también podían usarse, donde las relaciones ya eran buenas, como una forma de cortesía y honor. De hecho, Estados Unidos había invitado a varios barcos extranjeros a hacer visitas de cortesía en sus puertos y había recibido varias invitaciones recíprocas en los últimos años. No obstante, un viaje de tal magnitud con una gran flota era una declaración mucho mayor en el escenario global que cualquier acción previa de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, en la Marina de los Estados Unidos hubo varias preocupaciones sobre el plan que no era tan conocido. Roosevelt cubrió la operación como un ejercicio de entrenamiento que exigía que la flota fuera a la costa oeste. Aunque estaba destinado a demostrarle al público el nuevo alcance global de Estados Unidos, también servía para enseñarle a la Marina de los Estados Unidos cómo lograrlo en privado.
Los oficiales dijeron que esas lecciones podían aprenderse navegando por la costa de Estados Unidos, y que poner a la flota en un escenario tan público podría salirles muy mal. Si se perdían, se quedaban sin combustible, sufrían averías o terminaban chocando entre sí debido a problemas previamente desconocidos. Sin embargo, el presidente insistió en que, cito, «Quiero que todos los fracasos, errores y deficiencias se hagan evidentes en tiempos de paz y no en tiempos de guerra». También existía el problema de dónde obtendrían los barcos suministros. Si la Marina de los Estados Unidos quería demostrar que podía ir a donde quisiera, no podía depender de puertos extranjeros, pues estos estarían cerrados en caso de guerra. A diferencia de los británicos, Estados Unidos no tenía una amplia variedad de estaciones de carbón y facilidades portuarias en el extranjero. A diferencia de la Marina Imperial japonesa, ellos específicamente no se preocupaban principalmente por asuntos dentro del alcance de su territorio nacional. A diferencia de Francia o Alemania, las pocas colonias estadounidenses no estaban en ubicaciones estratégicas ni bajo control suficiente tiempo para desarrollar puertos necesarios cuando realmente existían. Incluso en Estados Unidos había pocos puertos aptos para la mayoría de los buques capitales de la Marina. Todos al mismo tiempo, había soluciones como reabrir astilleros y muelles en la costa oeste, ya que la Marina de Estados Unidos estaba en la costa este. Un almirante también sugirió construir una flota de barcos de suministro, pero esa solución en particular tendría que esperar para otra ocasión. Estados Unidos optó por fletar buques mercantes con su bandera para llevar carbón y suministros a los barcos en varios puertos durante el viaje. El uso de buques insignia estadounidenses tenía sentido como práctica para un despliegue en guerra y también lo requerían las leyes de la época. Esto sí presentó algunos problemas. Primero, no había tantos barcos adecuados que enarbolaran la bandera estadounidense, y segundo, muchos de los que sí existían tenían capitanes o dueños cuyo patriotismo llegaba exactamente hasta donde llegaban los billetes verdes, y no más allá. Y cuando no podían encontrar cargamentos que pudieran adquirir y que pagaran sus viajes de regreso. O bien se negaban por completo a ofertar por los contratos de suministro, que por supuesto eran solo de ida, o bien cotizaban precios que les permitieran regresar a casa vacíos y aún así obtener una ganancia, lo cual nunca iba a recibir la aprobación financiera responsable. De hecho, cuando la gente empezó a enterarse de los verdaderos planes para el viaje de la flota, surgieron muchas voces disidentes y algunos estaban preocupados de que los japoneses pudieran aprovechar la oportunidad para atacar a la flota en sus propias aguas territoriales. Y sí, más de un periódico mencionó el espectro del temido torpedero japonés. Otros estaban preocupados de que alguna potencia europea pudiera aprovechar la falta de barcos importantes en la costa este para llevar a cabo algún tipo de travesura. Y aún otros pensaban que los barcos podrían perderse o dañarse al pasar por algunas de las aguas más peligrosas del planeta, como el Estrecho de Magallanes. De hecho, un senador de Maine amenazó con retener el dinero destinado a la expedición, aunque parecía olvidar que estaba amenazando. Theodore Roosevelt, quien después de verificar rápidamente que ya tenía el dinero en mano, desafió al senador a, y cito, intentar recuperarlo. Si el senador tomó la advertencia en serio o si después lo hallaron llorando bajo un arbusto en los jardines de la Casa Blanca, sigue siendo un misterio para la historia. Aunque algunos barcos mercantes estadounidenses respondieron al llamado para abastecer a la flota, la mayoría de los carboneros se consiguió de la marina mercante más grande del planeta. Así, la flota se abastecería principalmente de barcos con el pabellón rojo de la Marina Mercante Británica. Esto fue algo inconveniente, ya que uno de los principales objetivos del ejercicio era impresionar a Japón. Y el mensaje se vería algo diluido al ser algo así como: ciertamente podemos ir allá y encargarnos de ustedes siempre y cuando su aliado más importante consienta en traernos el combustible. El objetivo del viaje era detectar y superar estos problemas, por eso la flota empezó a reunirse. Era la mayor parte de la fuerza activa de la Marina de los Estados Unidos, y pronto sería apodada la Gran Flota Blanca, por el llamativo esquema de pintura de la Marina de los Estados Unidos en tiempos de paz que las tripulaciones debían mantener durante el viaje mientras hubiera pintura. La fuerza principal zarparía de Hampton Roads el 16 de diciembre de 1907 con el almirante Robley D. Evans a cargo, precedida por el United States Ship Washington, que haría los arreglos finales en los puertos y similares durante el trayecto, al menos hasta cruzar el Pacífico.
Al frente iba una división con los más nuevos acorazados clase Connecticut. El propio United States Ship Connecticut, luego el Kansas, el Vermont y el Louisiana. Luego seguían los United States Ship Georgia, New Jersey, Rhode Island y Virginia, todos de la clase Virginia. Luego, el United States Ship Minnesota de la clase Connecticut iría primero, seguido por el Maine, Missouri, Ohio y al final el Alabama, Illinois, Kearsarge y Kentucky. Estos 16 acorazados serían seguidos de manera flexible hasta la etapa transpacífica por 6 destructores y su buque nodriza, y un pequeño tren de flota compuesto por 2 buques de suministros, un buque de reparación, otro buque nodriza y un buque hospital también acompañarían a la flota, esta vez durante todo el recorrido alrededor del mundo. La tripulación y el mundo conocerían el itinerario completo de la flota hasta el día de la partida. Pero la moral se elevó considerablemente mientras se dirigían al sur gracias a un verdadero diluvio de invitaciones amistosas de puertos y países de todo el mundo, que realmente querían que fueran a visitarlos. Parecía que gran parte del resto del planeta estaba bastante impresionada por la reluciente flota de Batalla Blanca y todos estaban ansiosos por verla de cerca. Esta primera parte del viaje no era tarea fácil, implicaba casi tanto tiempo de navegación como el que se necesitaría para ir de los Estados Unidos continentales a Japón. ¿Por qué? Bueno, el canal de Panamá aún no existía. Como el United States Ship Oregon una década antes, la Gran Flota Blanca también rodearía el sur de Sudamérica. Ellos iban en sentido contrario, incluyendo el tiempo de escala en los puertos sudamericanos. La flota tardaría poco más de 4 meses en llegar a San Francisco, donde se podrían hacer las primeras evaluaciones de su efectividad. También resultaría ser una sección bastante movida del viaje, aunque la primera parada en Trinidad, hay que admitirlo, fue algo decepcionante. Las principales atracciones parecían ser una colonia de leprosos y un edificio con cerveza tibia. La siguiente parada en Brasil fue mucho más emocionante, comenzando con una batalla campal por las calles entre marineros locales y los grupos de permiso de la flota de Estados Unidos después de que una pelea en un bar se salió de control. El problema se resolvió y, según los informes, el resto de la visita fue muy bien. Fue lo mejor, pues los medios de Estados Unidos ya opinaban que mandar la flota por el Estrecho de Magallanes, lleno de sitios como Bahía del Lirio, Isla Desolación y Punta, no era buena idea. La hambruna haría que toda la expedición fuera devorada por caníbales. Lo que realmente sucedió fue que un crucero chileno, desconcertado y decididamente no caníbal, apareció y guió a la flota de manera segura hasta su siguiente parada, que consistía en varios puertos chilenos. Los marineros estadounidenses antes poco conocidos pronto ejercitaron más sus brazos levantando pesados tarros de cerveza, bajando los vasos ya ligeros y esperando que los rellenaran. Una visita posterior a Perú provocó una efusión similar de celebraciones y fiestas, lo cual ayudó a compensar el ejercicio quincenal de cargar carbón, que de por sí ya era bastante malo. Pero como estaban ahí para lucirse, generalmente esto era seguido por varios días de limpiar todo el carbón, el polvo y las manchas. Por la apariencia y porque todos recordaban lo ocurrido al Escuadrón del Pacífico de Sefkin cuando fue atacado años antes. Después de una parada en la costa mexicana para practicar tiro, que se realizó hacia el mar, ya que la guerra entre Estados Unidos y México no estaba activa en ese momento, navegaron hacia California. Aunque por suerte no literalmente, para disfrutar de barbacoa gratis, limonada y flores. Mientras se divertían, hubo cambios. El almirante Evans se enfermó y lo reemplazó el almirante Sperry. El United States Ship Maine y el United States Ship Alabama también fueron reemplazados, ya que sus fallas mecánicas y alto consumo de carbón los hacían menos eficientes que el resto de la flota. En su lugar, el United States Ship Nebraska y el United States Ship Wisconsin se unieron a la formación y el orden de la flota se reorganizó ligeramente. Sin embargo, los 2 acorazados rezagados aún participaban en la fiesta. También completarían un viaje alrededor del mundo, pero por una ruta un poco diferente y más corta, como un par solitario. Después de que los elementos de la flota que estaban recorriendo la costa oeste de arriba abajo fueran llamados de nuevo a la formación, la Gran Flota Blanca se dirigió hacia el oeste. En la siguiente etapa del viaje, Transpacífico, pasando por Hawái, esta etapa resultó ser también una aventura bastante divertida. Aunque no lo creas, después de Sudamérica a la costa oeste, una semana en Hawái y algo más de una semana en Australia, incluso la resistencia para las fiestas del marinero estadounidense empezaba a agotarse. Encontraron a un hombre dormido en una banca de un parque en Sydney con un letrero que decía: «Sí, estoy encantado con el pueblo australiano».
Sí, creo que su parque es el mejor del mundo. Estoy muy cansado y me gustaría dormir. Como excelentes anfitriones, los australianos le permitieron dormir. La flota avanzaría por la costa este de Australia y el buque insignia obtendría un canguro como mascota antes de ir a Filipinas. La fiesta se detuvo de repente por un brote de cólera en Manila, lo que canceló los permisos para bajar a tierra, aunque su barco de correo alcanzó a la flota. Todos se pusieron al día con las novedades de casa y presumiblemente tranquilizar a algunos de sus familiares de que en realidad no habían sido devorados por caníbales. Tras fracasar en el puerto, se dirigieron al norte hacia Japón, que en realidad los había invitado, solo para que la flota se encontrara con un tifón y no cualquier tifón. Este fue tan fuerte que los valles de las olas, junto con las crestas, eran tan profundos que los acorazados enteros parecían desaparecer de la faz de la tierra, solo para volver a aparecer en un lugar completamente diferente. Sin embargo, un marinero logró convertirse en el hombre más afortunado del mundo cuando una ola enorme lo golpeó y una buena parte de la borda del barco lo lanzó por la borda. Básicamente, no había ninguna posibilidad de que se realizara un rescate, incluso si supieran dónde estaba en el torbellino embravecido. La ola continuó por la línea de barcos golpeando otros buques capitales y después se comunicaron buenas noticias. El marinero en cuestión había terminado, algo maltrecho, en la cubierta de uno de los otros barcos. ¿Quién prometió mantenerlo abrigado y bien alimentado hasta que su destino original pudiera organizar su recogida? Era un testimonio de la construcción de los acorazados estadounidenses, incluso los de defensa costera, que salieran sin daños serios salvo algún marinero extraviado. Aún así, estaban bastante agradecidos cuando apareció la costa japonesa, aunque el permiso para bajar a tierra estaba mucho más estrictamente controlado aquí para evitar causar un incidente diplomático en la relación relativamente delicada entre Estados Unidos y Japón de aquel entonces. Bueno, el tipo de pelea continua que los había recibido en sus primeros días en Brasil probablemente sería algo mucho más desastroso aquí. Dicho esto, la recepción que recibió la Gran Flota Blanca fue tan cálida y acogedora como cualquiera de las que habían tenido antes. Los pocos problemas que surgieron fueron en su mayoría malentendidos culturales que se resolvieron bastante fácilmente. Uno de los momentos más divertidos fue cuando el almirante Sperry fue recibido en el acorazado japonés Mikasa. Sí, ese. Entre las bebidas con sus compañeros oficiales. De repente fue agarrado por un grupo de marineros japoneses que procedieron a lanzarlo 3 veces al aire, acompañando cada lanzamiento con un grito de Banzai. En la armada japonesa de esa época esto se consideraba todo un honor, y así se lo explicaron una vez que el pobre muchacho recuperó el sentido y arregló su uniforme. Por suerte, Sperry era tan excelente diplomático como oficial y aceptó el cumplido con buen humor. No sé tú, pero tengo un presentimiento. Probablemente hay bastantes tripulantes en varias armadas que recibirían con mucho gusto el regreso de la idea de lanzar a sus oficiales por los aires varias veces, considerándolo una forma de cumplido. En general, esta parada en particular fue vista como un éxito singular. En lugar de poner a la defensiva a los japoneses, la flota en realidad había aumentado significativamente la buena voluntad japonesa hacia Estados Unidos, lo cual era muy necesario. Como los disturbios antijaponeses y la segregación en el oeste de Estados Unidos fueron temas delicados hasta hace poco. El hecho de que unos marineros estadounidenses salvaran una bandera japonesa de un incendio en una pieza de exhibición ceremonial, sin duda ayudó a mejorar la reputación del marinero estadounidense promedio entre la población japonesa también. Sin embargo, la siguiente parada casi fue un desastre. La flota se dividió en dos, con una mitad dirigiéndose al sur para prácticas de artillería, mientras que la otra mitad continuó hacia China, quienes, por supuesto, en este punto estaban esperando los 16 acorazados y sus barcos de apoyo. Cuando solo llegaron 8, parecía realmente una bofetada, especialmente porque sus archirrivales, Japón, acababan de recibir la visita de toda la flota. En privado, el ejercicio de artillería fue aceptado como una razón plausible. Sin embargo, en público, los funcionarios locales optaron por una versión mucho más creíble. La flota estadounidense hubiera deseado con ansias visitar la poderosa China con sus 16 barcos, pero lamentablemente otra tormenta dispersó o hundió a la mitad de ellos. Estos barcos solo eran los sobrevivientes. Con la visita terminada, los 8 barcos se fueron al sureste, donde hallaron mágicamente los barcos perdidos en buen estado y partieron hacia el Océano Índico.
haciendo escala en varios puertos bajo control británico, principalmente Colombo, en lo que ahora es Sri Lanka, donde por supuesto el regalo principal que les dieron fue redoble de tambores. Por favor, suministros de té de cortesía. Mientras iban al canal de Suez, supieron de un terremoto devastador en el estrecho de Messina, entre Italia y Sicilia, que arrasó varias ciudades, incluida Messina. El Connecticut, el Illinois y barcos de apoyo partieron rápidamente para sumarse a los esfuerzos de socorro, uniéndose a fuerzas de la Marina italiana, 2 acorazados franceses y 3 destructores, 2 acorazados y 2 cruceros rusos y un acorazado británico con un escuadrón de cruceros en una ayuda conjunta. El resto de la flota se dispersó por varios puertos del Mediterráneo, cruzándose con otros escuadrones navales en la intensa actividad del Mediterráneo a principios de 1900, pero después de aproximadamente un mes era hora de regresar a casa y la flota se reunió una vez más en Gibraltar, volviendo a formarse en línea antes de partir rumbo al Atlántico para regresar a casa. Y así, después de 14 meses en el mar, una flota ligeramente menos blanca, ya que el Atlántico había cobrado su peaje habitual, regresó a su punto de partida a finales de febrero. A una bienvenida de héroe, con las multitudes sin disminuir a pesar del clima algo inclemente el día de la llegada, Theodore Roosevelt fue uno de los que dieron la bienvenida a la flota. Con solo 2 semanas restantes de su presidencia, estaba ansioso por ver completado el gran viaje. La evaluación del viaje comenzó casi de inmediato, identificándose tanto aspectos positivos como negativos. En el lado positivo, el estatus de la Marina y de Estados Unidos en el mundo aumentó drásticamente. En gran parte, esto se debió a la espectacularmente exitosa visita al puerto de Tokio y a la asistencia que brindaron en Messina. El viaje demostró que la Marina de los Estados Unidos podía enviar una fuerza considerable a casi cualquier parte del mundo sin fallas graves ni errores de navegación. Además, aportó experiencia valiosa en el manejo de barcos en estos viajes, lo que ayudaría a la Marina de los Estados Unidos a planear mejor futuras operaciones. Los aspectos negativos fueron principalmente lecciones aprendidas. Aunque los barcos compactos eran atractivos por su costo, resultaron muy húmedos salvo en condiciones totalmente tranquilas. Las grandes superestructuras causaban mucho balanceo y los cañones en casamata se inundaban con cualquier ola. Las proas casi verticales de ciertos acorazados estadounidenses cortaban el agua y lanzaban muchas sobre la cubierta principal. Y los cañones. Aunque la flota impresionaba al llegar al Mediterráneo, se hablaba mucho de los nuevos acorazados en construcción. El His Majesty's Ship Dreadnought y el His Majesty's Ship Bellerophon ya operaban y otros estaban en construcción. En muchos sentidos, la Gran Flota Blanca fue la última exhibición de los barcos de antaño. Esto causó varios cambios de diseño en la construcción de acorazados estadounidenses. Las clases Carolina del Sur, Delaware y Florida ya estaban en construcción en varias etapas, para cuando se apreciaron todas estas lecciones, pero los Wyoming aún no recibían financiación. Y esta clase y los buques posteriores verían la batería secundaria moviéndose gradualmente cada vez más alto en el costado del barco y las proas volviéndose más anguladas y ensanchadas. Superestructuras más pequeñas, blindaje más profundo, torretas más altas y tendencia a requisitos estandarizados de velocidad y agilidad para futuros acorazados estadounidenses. Lamentablemente también se vería la pérdida del esquema de color blanco que sería reemplazado por un gris estándar. También el inicio de la construcción de varias flotas. Barcos de apoyo y suministro, en especial carboneros, para que la flota repita este despliegue, cuando los puertos neutrales y los barcos neutrales no estaban disponibles para ellos. En general, el viaje fue un hito importante en la historia de la Marina de los Estados Unidos y la establecería como una marina de alta mar, así como también puso en marcha una serie de cambios que definirían a la Marina de los Estados Unidos durante los próximos 20 a 30 años. Demostró ser la experiencia más formativa para la Marina de los Estados Unidos hasta casi la Segunda Guerra Mundial. Aún así, creo que debieron haber mantenido la pintura.